pues nada, pasamos a la presentación de Luis Miguel, que la va a hacer en media hora, ¿no? Una media hora con la tuya. Vale, vamos a ver. Espera un momento, voy a pasar a la primera pregunta. Que esto está en Las mías ya vienen con respuesta. Ya, esto está en Las versión demo. patrióticas. Un momento, Bueno, voy aprovechando. Primero quería agradecer a Flor y a Fernando que me hayan invitado a participar. Yo participé también en el primer curso. Creo que solo quedamos Fernando y yo. Y hablé de hipercalciuria idiopática, entonces creo que ya no es idiopática la hipercalciuria siquiera, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, y lamento mucho que Flor haya descubierto que es más joven que yo, porque imagino que nadie lo habría sospechado, ¿no? Ya se puede. Bueno, yo voy a presentar un caso de una niña que ha pasado por varios hospitales y por eso he querido poner aquí a Marta Fernández, que es compañera mía en el Hospital de León y que participó en el manejo de esta niña, y a Ana Fe Bajo, que es una pediatra que se dedica a la nefrología infantil en el Hospital de Zamora, que también tuvo relación con ella. Bueno, es como en el caso anterior. Es una niña que ingresó por una crisis convulsiva, pero fue a los 6 años, en el contexto también de un cuadro de fiebre, y lo que sucedió es que durante su hospitalización pues, las enfermeras pudieron registrar la emisión de orinas rojizas con coágulos en varias misiones, ¿no? Ya esta niña había ingresado en 3 ocasiones en otro centro, en Zamora, por episodios de hematuria macroscópica, y había también acudido a urgencias de algún hospital por el mismo motivo. A los 3 años y 7 meses había ingresado por primera vez por esta razón. En aquella ocasión tenía además fiebre y diarrea. A los 4 años otra vez, tenía también otra vez por hematuria y tenía también fiebre y un cuadro catarral. Un poco más tarde, a los 4 años y unos meses, volvió a ingresar por hematuria solo. Y luego a los 6 años, es la primera vez que ingresaba en nuestro centro y tenía hematuria macroscópica, y ya sabéis que tuvo fiebre y una crisis convulsiva. Bueno, entonces tenemos una niña que emite orinas de color oscuro y que tienen coágulos. Lo primero es confirmar que se trata de sangre, ¿no? Y respecto a eso, pues está la primera pregunta. Yo no os voy a hacer sufrir tanto con las preguntas como Flor. ¿Se considera hematuria? Es la primera pregunta. La orina de aspecto normal y presencia de al menos una cruz de sangre en las tiras reactivas urinarias, a la emisión de orinas oscuras y más, a la presencia de más de 5 hematíes campo en una muestra de orina centrifugada o de 6 hematíes mililitro en una muestra de orina fresca, a la presencia de más de 50 hematíes por campo en una muestra de orina sin centrifugar, o a cualquiera de las situaciones anteriores. Bueno, pues sí. A votar. El que falle se la carga aquí, ¿no? Bueno, efectivamente, se considera hematuria la presencia de más de 5 hematíes campo en una muestra de orina centrifugada o de más de 6 hematíes mililitro en una muestra de orina fresca, ¿no? Para confirmar la hematuria lo que hay que es demostrar los hematíes en la orina, ¿no? Y se puede hacer con métodos semicuantitativos, que es mirando la orina fresca al microscopio o después de centrifugar. Si es fresca lo expresaremos por mililitro, y si es centrifugada por campo de microscopio, o con un método cuantitativo, que es el famoso recuento de Addis, que yo creo que no se utiliza, que expresa la cantidad de
de hematíes por unidad de tiempo, ¿no? Solo un detalle: cuando la orina tiene color normal, el diagnóstico de hematuria requiere la demostración de la presencia en sangre en 2 o 3 muestras, no basta con una única, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay situaciones confusas en las que el sedimento urinario es normal, pero la orina puede ser oscura y tener o no la positividad para sangre en la tira reactiva, e incluso puede ser clara y tener positividad para sangre en la tira reactiva. Esas situaciones confusas se dan porque hay otras situaciones en las que la orina se oscurece, como pigmentos de origen alimentario, infección urinaria cuando el germen es una serratia, distintos fármacos, contaminantes exógenos, uratos, melanina, y alteraciones metabólicas, entre las que destacan sobre todo la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Y las destaco porque además estas 2 situaciones pueden hacer que en la tira reactiva la sangre aparezca como positiva, ¿no? Por otro lado, orinas muy ácidas pueden hacer que la tira reactiva sea negativa aún habiendo hematíes. Bueno, seguimos, ¿no? En nuestra niña, pues la presencia de sangre en la orina pudo ser confirmada durante varios episodios de los que tuvo. Siempre se encontraban incontables hematíes campo. Y lo único he puesto ahí ese asterisco porque en alguna ocasión en el hospital de Zamora la sondaron y no tenía sangre en la orina, ni siquiera por el sondaje. Bueno, seguimos. En la exploración física estoy presentando el caso sumando todas las hospitalizaciones. En la exploración física, pues lo único, tenía algunas lesiones por picaduras de insectos en la parte superior del tronco, tenía algo de moco en la garganta, y el resto de la exploración era normal, con genitales de aspecto normal y con palpación abdominal normal. Tenía un peso normal para su edad, una talla también normal y una tensión arterial que está por debajo del percentil 90 para su edad, sexo y talla. Por lo tanto, no era hipertensa, ¿no? Entre sus antecedentes familiares, pues solo destacar que tenía otros 3 hermanos, que los padres estaban separados. La madre tenía 35 años, tenía un cáncer de mama y tenía historia de ansiedad, pues parece razonable. El padre, aunque no vivía con ellos, pues tenía 59 años, era bastante mayor que la madre, y uno de sus hermanos tenía una diabetes tipo 2. Se descartaron expresamente pues historia familiar de hematuria, de enfermedades quísticas renales, de insuficiencia renal, de litiasis o alteraciones metabólicas asociadas, de hipertensión arterial, sordera, coagulopatías, hemoglobinopatías. Es decir, en su familia no había de eso, o al menos no, su madre no lo conocía. Entre sus antecedentes personales pues, había bastante tela. Había nacido prematura en otro centro, con 32 semanas de gestación, había pesado 1,4 kg, y durante el periodo natal tuvo mucha patología, pues tuvo una persistencia del ductus arterioso, tuvo una sepsis por estafilococo, epidermidis, tuvo una hemorragia subependimaria bilateral y también una hemorragia parenquimatosa derecha grado 4, o sea, importante. En relación con todo esto, pues era controlada en la consulta externa de neurología infantil, en la que se diagnosticó de epilepsia porque se recogía historia de crisis convulsivas generalizadas, que a veces eran atónicas y otras tónico-clónicas generalizadas. Como digo, y el tratamiento como la paciente de Flor con ácido valproico. Aparte de estos ingresos que he contado por hematuria, había tenido otros bastantes, ¿no? Había sufrido ingresos por fiebre, diarrea, por convulsiones. Bueno, en cualquier caso, no tenía antecedentes de infecciones respiratorias o cutáneas que precedieran a los episodios de hematuria, de cuadros previos de infección urinaria o de litiasis urinaria. Nunca había sido diagnosticada de ninguna enfermedad sistémica, no oía bien, no tenía sordera. Se descartó que la hematuria coincidiera con la realización de ejercicio o con la toma de fármacos. Bueno,
presento aquí, aunque bueno, ya digo que son varios ingresos, y con fines didácticos lo presento así. Se hizo, en la analítica, digamos, inicial, el hemograma era normal, la coagulación era normal, la bioquímica sanguínea básica, urea, creatinina, iones, calcio, proteínas totales, eran normales, no tenía reactantes de fase aguda positivos. En el sistemático de orina tenía sangre, 4 cruces, pero sin proteinuria. El sedimento, como había dicho, tenía incontables hematíes campo. Entonces, tenemos que dar el segundo paso, que es distinguir qué tipo de hematuria es esta, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar la hematuria? Hay distintas formas de clasificarla. Podemos clasificar entre hematuria macroscópica o microscópica. Parece que hay pocas dudas, ¿no? Esta era macroscópica. Aislada o acompañada, en función de que se acompaña de datos en la historia clínica, en la exploración, los exámenes complementarios que sugieran algún tipo de patología acompañante. De momento, por lo que sabemos, aislada, pero faltan estudios. Y puede ser glomerular, si depende del riñón, o no glomerular. Bueno, no os estoy contando nada nuevo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, os quiero plantearos otra pregunta, ¿no? Respecto a la hematuria glomerular, debemos decir que es siempre macroscópica. Pregunto qué es cierto, ¿eh? Es irregular a lo largo de la micción, se acompaña siempre de proteinuria, suele acompañarse de clínica urinaria y tiene lugar con hematíes cuyo volumen corpuscular medio está disminuido. ¿Cuál de esas respuestas es cierta? En cuanto encuentres, ya podéis votar. Bueno, también era fácil esta. Y como era fácil, pues la mayoría la ha acertado. Es decir, tenía que avanzar, ¿no? Bueno. Bueno, ya sabéis que la hematuria macroscópica la hematuria glomerular puede ser microscópica perfectamente. Generalmente es homogénea a lo largo de la micción, no es más marcada en una fase de la micción, puede o no acompañarse de proteinuria, no suele acompañarse de sintomatología urinaria, la clínica miccional es más característica de la hematuria no glomerular, y lo que sí es cierto es que como los hematíes pasan a través del glomérulo y se rompen, pues tiene lugar con hematíes que tienen un volumen corpuscular que está disminuido, ¿no? En cualquier caso, aquí os presento datos clínicos y analíticos que distinguen la hematuria glomerular de la no glomerular, que la hematuria glomerular no suele tener micción dolorosa, puede tener síntomas sistémicos, suele haber antecedentes familiares de alguna patología, puede acompañarse de hipertensión, cuando si no es glomerular es raro, si no es glomerular no suele acompañarse de edemas. Puede haber masas abdominales cuando se palpa en los casos de hematuria no glomerular. El RAS sería raro si no es glomerular. La orina es más roja brillante cuando es no glomerular. No suele tener proteinuria, salvo la que acompaña a la sangre, habitualmente la que forma parte del contenido de la sangre. Los hematíes dismórficos son típicos de la hematuria glomerular. Los cristales de la no glomerular, los coágulos, como es en este caso, pues son más frecuentes si la hematuria es no glomerular, y la hematuria es irregular también cuando es no glomerular, ¿no? Bueno, sabemos hasta ahora que se trata de una hematuria macroscópica y aislada, y no podemos, en nuestro caso, asegurar de todo que fuera glomerular. No tenemos la opción de medir el volumen corpuscular medio, pero bueno, podemos sospecharlo. En cualquier caso, hace falta hacer más
más estudios, ¿no? Bueno, y respecto a esto, pues quiero haceros la tercera pregunta, que respecto a los cuadros de hematuria macroscópica recurrente, como sería el nuestro, es cierto que es imprescindible la práctica de una biopsia renal porque tienen probablemente origen glomerular. Se puede descartar patología glomerular si los niveles plasmáticos de urea y creatinina son normales. La presencia de coágulos sanguíneos en la orina obliga a realizar cistoscopia. La causa identificable más frecuente de los casos de hematuria macroscópica asintomática en la edad pediátrica es la hipercalciuria idiopática, o todo es mentira. A votar. Bueno, esta no. Ay, perdón. No sé si puedo ir. No, no todo es falso. No todo es falso. Lo cierto es que la causa identificada más frecuente de hematuria macroscópica cuando no se acompaña de síntomas en niños es la hipercalciuria. La causa más frecuente de hematuria es la infección de orina y después la siguiente causa es la hipercalciuria, que en la mayoría de las ocasiones va cuando se manifiesta por hematuria va sin otros síntomas acompañantes. Bueno, en cualquier caso, para su manejo distinguiríamos estas tres formas de hematuria. Es decir, la hematuria macroscópica, que va a ser la que nosotros estudiamos ahora, la microscópica asintomática aislada y la microscópica acompañada de otros síntomas. Y es distinta para su manejo porque se ha visto que cuando se ha estudiado y se han hecho estudios completos, aparte de la biopsia, en una hematuria microscópica aislada solo se ha encontrado la causa de la hematuria el 25% de los casos. Mientras que si la hematuria es macroscópica, la causa de la hematuria se encuentra al hacer estudios completos en 2/3 de los casos. Por eso hay autores que indican que si en la hematuria microscópica aislada no merece la pena, descartada las patologías graves, ir mucho más allá en el diagnóstico porque el rendimiento de los estudios es muy pequeño. En cualquier caso, vamos a centrarnos en la hematuria macroscópica y la actuación inicial, y que se puede hacer desde atención primaria, sería ver si hay antecedente traumático y si lo hay que hacer estudios de imagen. Si tiene síntomas y signos de clínica de vías bajas, pues hay que hacer un urocultivo, por supuesto, y si tiene datos que sugieran cálculos, básicamente el dolor abdominal, pues hay que hacer estudios de imagen y, en su caso, estudios metabólicos para ver el origen de la litiasis, ¿no? Y si no, pues cuando sospechamos que el cuadro pueda ser debido a una glomerulonefritis, pues hay que hacer más estudios, hay que hacer citología hemática, por supuesto, analítica bioquímica sanguínea amplia y estudios de inmunidad, ASLO, complemento, anticuerpos antinucleares, anti-DNA y cuantificar la proteinuria en la orina de 24 horas, ¿no? Y si después de hacer todo esto resulta que no se ha hecho el urocultivo, pues hay que hacerlo entonces, o un índice de calciocreatinina si no está hecho, estudio familiar de hematuria también, ecografía abdominal, electroforesis de la hemoglobina en algunos casos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en nuestra niña las ecografías abdominales, que fueron varias, siempre fueron normales. La excreción de calcio, ácido úrico en orina de 24 horas fue también normal. Y fueron también normales el ASLO, el complemento, los anticuerpos antinucleares y anti-DNA. Solo llamaba la atención una cosa, que es que en los urocultivos fueron negativos o fueron informados como flora contaminante, y entre la flora contaminante había estos dos gérmenes, que son la Neisseria sicca y el Streptococcus viridans,
que son gérmenes habituales los dos, o que generalmente no producen clínica, aunque en inmunodeprimidos sí pueden hacerlo y a veces puede ser grave, pues la endocarditis bacteriana entre ellos, pero normalmente son comensales de la flora orofaringea y del tracto genital femenino. Bueno, en resumen, y tengo aquí el resumen que hace en el protocolo de la Asociación Española el protocolo de Maturia de la Asociación Española de Pediatría, que uno de los firmantes es el doctor de CEA, que anda por ahí, ¿no? Pues dice, ante toda sospecha de hematuria debe confirmarse siempre con estudio microscópico del semen urinario, pues lo hicimos y se confirmó. La historia clínica, la exploración física y la forma de presentación son de gran utilidad para orientar la hematuria sin necesidad de estudios complementarios en la mayoría de los casos. Aquí no fue suficiente, igual vosotros ya sabéis qué es, pero nosotros a estas alturas no lo sabíamos. Las infecciones urinarias, los traumatismos y la hipercalciuria son las causas principales. Entre las causas glomerulares, la más frecuente es la nefropatía IgA, y entre las no glomerulares, pues como ya habíamos comentado, las infecciones urinarias y la hipercalciuria idiopática, ¿no? Pero para diagnosticar infección de orina hace falta síntomas, por lo tanto la principal causa sintomática es la hipercalciuria. Y se debe realizar cribado familiar de hematuria en todos los casos de microhematuria persistente. No es el caso, nosotros no hicimos estudio familiar. Bueno, pues la valoración especializada éramos nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacer biopsia, no? Llegado a este punto. Bueno, estas son indicaciones de biopsia en caso de hematuria, ya todos las conocemos, pero una de las razones de la biopsia puede ser la hematuria macroscópica no diagnosticada. En cualquier caso, nosotros no la hicimos. Pensamos que las características de la orina, la normalidad de los estudios diagnósticos hacía muy poco probable que se tratara de un proceso glomerular, y además en el otro centro donde había sido valorada, pues, encontrándose en una situación similar a la nuestra, habían optado por realizar una cistoscopia en lugar de una biopsia renal. Pero una cistoscopia y una vaginoscopia, que fue normal. Tampoco encontraron nada en la vejiga de la niña, en la vagina. Entonces, la situación era complicada, no sabíamos qué hacer. Igual vosotros sí. Bueno, con los datos que conocemos del caso clínico hasta ahora, ¿qué opción ofrecéis, ¿no? Hacer el grupo sanguíneo de los hematíes en orina, cariotipo de los hematíes en la orina, determinación del porcentaje de hemoglobina fetal en los hematíes de la orina, tinción buscando la presencia de núcleos en los hematíes, o todos los anteriores, ¿no? Sí. No, todavía no se puede votar. Ahora. Bueno. ¿Grupos sanguíneos hematíes en la orina? Pues sí, se puede hacer. Se podría hacer, pero todos pueden hacerse. ¿Por qué nos pondríamos a hacer este tipo de estudios, ¿no? Pues yo creo que todos estáis con la idea de decir, esa sangre no va a ser de la niña, ¿no? Y si se hace el grupo sanguíneo, pues a lo mejor resulta que no es del mismo, a los hematíes de la orina resulta que no son del mismo grupo que los de la madre, puede ser. Entonces, pero bueno, también se hubiera podido hacer un cariotipo, porque si hubiéramos encontrado un cromosoma ahí en los hematíes de la orina, pues tampoco eran de la niña. Bueno, no le hicimos un cariotipo a la niña, pero parecía una niña.
Determinar la hemoglobina fetal en la orina también tiene sentido porque el porcentaje de hemoglobina fetal va disminuyendo con la edad. Si encontramos una orina sin hemoglobina fetal prácticamente, pues podríamos pensar que era de un adulto. Y la tinción buscando la presencia de núcleos en los hematíes también es útil, porque no lo sabréis, deberíais saberlo, pero las aves y de ahí para abajo, los hematíes de las aves y de ahí para abajo en la escala zoológica tienen núcleo. Y entre los mamíferos, el avestruz. Es decir, si encontramos sangre en la orina con núcleo, podría ser, digamos, de pollo, pongamos por caso, no sería sangre humana. Por eso es útil mirar eso también. Por eso, y la respuesta correcta es que en todos los anteriores, ¿no? Bueno, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos el grupo sanguíneo, que era lo fácil. Pero era el mismo en la sangre y en la orina. También es cierto que el grupo sanguíneo de la madre y de la niña eran el mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues la determinación del HLA en los hematíes. Y lo que vimos es que el HLA de los hematíes de la sangre y de los de la orina no era el mismo. Por lo tanto, la sangre en la orina había sangre que no era de la niña. Y entonces dijimos, esto es casi seguro un síndrome de Munchausen por poderes. El síndrome de Munchausen por poderes pues no es una descripción tan antigua. La describió Midu en el año 1977. Incluso el doctor Flor Ángel había nacido ya por entonces, creo. Y decía él en el artículo en el que describía este síntoma, dice que algunos pacientes producen historias falsas y fabrican síntomas que provocan en sí mismos la necesidad de hospitalizaciones y de investigaciones, ¿no? Pero en el artículo, eso es el síndrome de Munchausen, pero él en el artículo describe a padres que falsifican esos síntomas en sus hijos y les obligan a estudios agresivos, y él decía una suerte de síndrome de Munchausen por delegación o por poderes o por representación, es decir, padres que provocaban un síndrome de Munchausen en sus hijos, ¿no? Bueno, respecto, ya que hemos aclarado que esto era un síndrome de Munchausen, quería preguntaros alguna cosa, a ver si sabéis del síndrome de Munchausen por poderes. Y la pregunta que os hago es esta. ¿Lo presentan generalmente en niños menores de 7 o 8 años? Pregunto que es falso, que no es habitual. La persona que atiende al niño se muestra preocupada y es reivindicativa con el personal sanitario. Sus manifestaciones clínicas son persistentes o recurrentes y no pueden ser explicadas. Los signos y síntomas no suceden en presencia de uno de los progenitores y, por lo que sea, cuando se pone un tratamiento, con frecuencia no son tolerados. Podéis votar. Bueno, yo pregunto que es falso. Habéis contestado que los signos y síntomas no suceden en presencia de uno de los progenitores, ¿no? Habitualmente pasa que solo suceden cuando están con uno de los padres y no con el otro, ¿no? Con uno de sus cuidadores y no con el otro, porque es raro que los dos participen en esto, ¿no? Por tanto, eso es falso. Es cierto que los tratamientos con frecuencia no son tolerados, es decir, en estos niños se supone, los médicos suponen un diagnóstico, ponen el tratamiento y vienen con la disculpa de que lo vomita o que no sé, eso es habitual. La presentan niños generalmente menores de 7 o 8 años. Tienen que ser niños pequeños porque si no se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Sus manifestaciones clínicas son persistentes o recurrentes y no pueden ser explicadas, pues el prototipo es este caso, ¿no?
Y lo que es falso es que la persona que atiende al niño se muestra preocupada y reivindicativa con el personal sanitario. Todo lo contrario, ¿no? Son gente muy comprensiva, con todas las pruebas que los médicos tienen que hacer, con la duración del proceso. En general, las enfermeras dicen, ¿qué madre más maja tiene?, ¿no? Bueno, pues efectivamente ese es lo falso, ¿no? Meadow, en otro artículo, describía características del síndrome de Munchausen por poderes, ¿no? O sea, que hay que sospecharla cuando nos encontramos ante una enfermedad recurrente o persistente que no puede ser explicada, cuando hay discrepancia entre la historia y los hallazgos clínicos. Recordar que esta niña la habían sondado y no tenía sangre, que en las muestras de orina contaminada aparecían gérmenes típicos que no eran causantes de infección de orina, sino típicos de otras zonas. Síntomas preocupantes que provocan que médicos expertos señalen, dicen, nunca he visto un caso como este, no sé qué tiene esta niña. Síntomas y signos que no ocurren cuando los niños están separados de uno de los padres, lo que acabamos de comentar. Un cuidador particularmente atento y que no quiere dejar solo al niño, quiere acompañarlo. Tratamientos no tolerados provocan vómitos, alergia, etc. Es una enfermedad muy rara lo que está sucediendo, mientras que el síndrome de Munchausen por poderes no es tan raro como la situación que simula, ¿no? Los cuidadores no parecen tan preocupados por los problemas del niño como el personal sanitario, y también hay que pensarlo cuando hay crisis convulsivas que no responden, eso decía Meadow, a la cuidadosa administración de anticonvulsivantes, ¿no? En ese artículo presentaba una serie de 19 casos de síndrome de Munchausen por poderes, entre los que el síntoma que más habían reproducido los familiares, los padres o los cuidadores que lo provocaban, era el más frecuente de todos, es la hematuria, ¿no? Y os quiero presentar aquí un artículo relativamente reciente, no sé si lo dejé tan pequeño que no se va a ver la cita, pero es un artículo del Pediatric Nephrology del año 2007, en el que presenta todas las